Es que el Código Penal hay que calificarlo, hay que caracterizarlo de alguna manera. Creo que el Código Penal es el paso de lo que nos manda la Constitución. Es decir, la Constitución nos dice el derecho penal es la última respuesta. El principio para el trabajo de los fiscales, también lo dice expresamente la Constitución, es la mínima intervención penal del Estado. ¿Qué significa eso? Que en un Estado garantista, en un Estado constitucional de derechos y justicia, intervenir penalmente, privar de la libertad a una persona, debe ser la última alternativa de fuerza que usa el Estado y en casos excepcionales. Eso significa que el derecho penal sea la última respuesta. Es decir, que el derecho penal entre a jugar, que entre a la cancha después de que hemos agotado todo lo demás. Después de que hemos agotado cualquier otro mecanismo de incentivo o de fuerza que puede usar el Estado, que puede usar muchos, pero después de que hayamos agotado todos, entonces para lo más grave la respuesta penal. Eso es lo que manda la Constitución. Dice que el derecho penal es la última respuesta. El Código Penal que hoy tenemos en el Ecuador dice que el derecho penal es la única respuesta. Creo que ese es el Código Penal que tenemos. Es decir, pasar del mandato de la Constitución, la intervención penal como la última respuesta, a la intervención penal como la única respuesta. El COIP es cárcel para todo. Todo se resuelve con cárcel. Desde las relaciones familiares, hasta las relaciones laborales, hasta las relaciones entre vecinos, hasta la intervención del Estado sobre los temas ambientales, pasando por cualquier cosa que ustedes tengan en su imaginación sobre los temas de convivencia social, pierdan cuidado para cualquier cosa. Conflictiva, muy conflictiva, poco conflictiva, alguna diferencia. El Código Penal tiene una sanción de privación de libertad para eso. Así es básicamente como se resume. Y en algunos casos va a aumentar la conflictividad de ciertos espacios, de ciertos temas, creo yo que significativamente. Por ejemplo, el Código Penal tiene 270 delitos. Y además de estos 270 delitos, tiene más o menos 110 contravenciones de tránsito en 7 categorías distintas. La conflictividad en la materia de tránsito va a ser de terror, para que ustedes tengan una idea. También se podría hacer un análisis de la cantidad de delitos que hay en el Código Penal, digamos, el número de tipos penales por cada uno de los bienes jurídicos protegidos. Yo lo podría decir muy bien, por ejemplo, delitos contra la vida, creo que hay 9 o 10 tipos de delitos diferentes. Delitos contra la propiedad, hay unos tantos. Bueno, el bien jurídico protegido más importante del Código Penal es pagar impuestos. La mayor cantidad de tipos penales tienen que ver con infracciones tributarias. Ustedes ven, creo que hay algunas aproximaciones al código que nos dejan ver prioridades, filosofía y el método de elaboración del código, que yo creo que no fue ordenado, no fue sistemático. Yo creo que simplemente el código es un añadido de intereses de diferentes sectores del gobierno y cada uno puso más o menos tipos penales. Pero en la primera versión que presentó el presidente de la República a la Asamblea Nacional hace ya 3 años, incluso había 30 tipos penales repetidos. Entonces, el Código Penal lo que es como una colcha de retazos, ¿no? Una colcha de retazos. En algunas cosas tiene mínima intervención penal, en otras cosas es un poco más garantista, en otras cosas se invierte totalmente la carga de la prueba, y el Código Penal lo que tiene es esta línea, una línea que sí lo atraviesa casi completamente, que es una línea en extremo punitiva. ¿Cuál fue? Podemos descongelar la pantalla, por favor, gracias. ¿Cuál fue el argumento político que guió el debate del Código Penal? El argumento político fue: vamos a evitar el hipergarantismo. Incluso cuando se debatía el Código en la Asamblea Nacional, luego del informe para el primer debate, yo fui asambleísta y miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado hasta el informe para el primer debate. Yo no firmé el informe de mayoría para el primer debate, hice un informe de minoría que si alguno lo quiere revisar está disponible. Pero el informe del primer debate de la Comisión de Justicia era mucho mejor que la versión final del código. Cuando salió el informe para el primer debate, el presidente Correa dijo que si es que la Asamblea se mantenía en la línea del hipergarantismo, se iba a vetar completamente el código. Entonces esta fue la crítica y luego el giro. Ya la Comisión había hecho lo suyo, pero digamos que entre el primer y el segundo debate tuvo un giro todavía más grave, de tratar como de detener el hipergarantismo. Esto era la preocupación en el discurso del presidente y el secretario jurídico de la presidencia. Y decía, el problema es, y este no solamente es el discurso para el Código Penal,
Ustedes ven que este es un discurso que se ha reeditado en estos días cuando el gobierno empieza a hablar de una tercera reforma a la Constitución. El presidente ha anunciado ya que se está analizando un tercer paquete de reformas a la Constitución porque se han cometido muchos errores en derechos y garantías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el discurso? El discurso oficial es: hay un hipergarantismo en la Constitución y no les vamos a permitir que haya un hipergarantismo en el Código Penal. Pero ¿qué significa el garantismo? ¿Qué significa el garantismo en el derecho? Garantizar significa afianzar, asegurar, proteger, defender, tutelar algo. Y cuando en la cultura jurídica se habla de garantismo, ese algo que se tutela son derechos o bienes individuales. Podría decirse, pues, como primera aproximación, que un derecho garantista establece instrumentos para la defensa de los derechos de los individuos frente a su eventual agresión por parte de otros individuos y sobre todo por parte del poder estatal. ¿Cómo se hace para afianzar, asegurar, proteger, defender, tutelar los derechos de las personas? Estableciendo límites y vínculos al poder, al fin de maximizar la realización de esos derechos y de minimizar sus amenazas. Eso es el garantismo. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero a mí me parece que entonces no hay forma de que sea hiper, ¿no? Que la protección de los derechos, que la tutela de los derechos no puede tener un exceso. No se puede proponer que la seguridad está en oposición a los derechos, porque entonces el país más seguro sería el país en donde menos derechos tuvieran las personas. Entonces el desafío democrático es construir mecanismos de seguridad para las personas sin sacrificar sus derechos. El debate entre los derechos y la seguridad es tan antiguo que los autores del Federalista, los primeros fundadores de la Constitución americana, decían que un pueblo que está dispuesto a sacrificar libertad por seguridad no merece ninguna de las dos. O sea que este es un debate muy antiguo. ¿Cuánta seguridad? ¿Con qué queremos pagar la seguridad, digamos? Y el gobierno nos ha planteado una especie de dicotomía entre tener derechos o tener seguridad. Y el código lo que hace es ofrecernos seguridad restringiendo al máximo nuestros derechos. ¿Qué se supone que es un código penal? El Estado tiene el poder de privarnos de nuestra libertad, de quitarnos nuestros bienes, de quitarnos la movilidad y en algunos países incluso de quitarles la vida a las personas como una forma de castigo. ¿Qué hace un código penal? Establece cómo debe actuar el Estado cuando nos castiga. Entonces el código penal es muy importante en un país porque es el que establece los límites en la actuación del poder punitivo del Estado. Zaffaroni dice que el Código Penal es como una extensión de la Constitución, porque es en el Código Penal en donde de verdad se manifiestan los límites al poder punitivo del Estado frente a nuestros derechos. Dicho esto, la pregunta para tratar de analizar cómo está el Código Penal, ¿qué podríamos preguntarnos? Creo yo que si es que nosotros lo que hacemos es fijarnos en un artículo, en otro artículo, podríamos encontrar artículos de terror y podríamos encontrar artículos con los que estemos de acuerdo. Entonces hay que hacer un esfuerzo por tener una mirada global del código. Y uno puede tener una mirada más global del código y además decir, me parece bien el artículo del femicidio. No estoy de acuerdo con justificar el código completo por eso, porque además creo que ese fue el premio consuelo para las mujeres en el Código Penal, pero me parece bien ese artículo. A nombre de ese artículo no me como el código completo, pero me parece bien. Y así podría sucederle a cada uno de nosotros, dependiendo en dónde tengamos el corazoncito, ¿no? Podríamos decir que, bueno, que hay este artículo sobre protección de derechos ambientales, podríamos encontrar uno u otro. Entonces, creo yo, y mi propuesta es a tener una mirada más global sobre el código. Y lo que deberíamos preguntarnos es entonces si es que el código, como para tener algún parámetro de discusión, si es que el código es constitucional, por ejemplo, o si es que el código se corresponde con lo que nos manda la Constitución. Voy a usar algunas diapositivas de las capacitaciones que la Defensoría Pública está haciendo para explicar ciertas competencias de policías y fiscales. Las que tengan este color, por favor, reconozco públicamente la autoridad del doctor Paz Niño, con quien hemos compartido un par de foros sobre este tema y hemos intercambiado también los materiales. Pero este es un resumen de qué tiene el Código Penal. El Código Penal está compuesto por 3 libros y unas disposiciones generales.
El libro primero tiene los principios y la parte general. Entre los principios y la parte general hay 78 artículos. En esos 78 artículos todavía podemos encontrar algunos rezagos de garantismo y de temas constitucionales. En esos artículos principales, en esos artículos generales, todavía hay muchos principios que se corresponden con la Constitución. Cuando ya empezamos a leer los tipos penales y los temas procesales, ya ni se corresponden con la Constitución ni con la parte general del Código. Pero en todo caso, en la parte general todavía podemos encontrar algunos de estos principios rectores que estaban más en la línea de la Constitución. Y luego un amplio catálogo de delitos que, como les dije, lo que hace es tipificar más acciones en lugar de reducir la cantidad de tipos penales, que era lo que correspondía si es que de verdad cumplíamos el mandato de la mínima intervención penal del Estado. Había que escoger qué era lo más grave, cuáles eran los casos en que el Estado iba a intervenir penalmente y lo demás, descriminalizar, destipificar. Aquí se hizo lo contrario, tenemos más tipos penales que en el antiguo Código Penal. Y luego, en la parte del catálogo de delitos, como les dije, hay una parte muy importante que está dedicada al tema tránsito. Hay 270 delitos aproximadamente en total contra todos los bienes jurídicos protegidos y más de 100 infracciones de tránsito distintas clasificadas en 7 categorías. Va a ser una cosa muy confusa todo el tema de tránsito y además el haberlo puesto en el Código Penal. En esto, esta vez es lo que más se ha discutido. Públicamente se ha discutido mucho sobre estos tipos penales, sobre las variaciones que se hicieron en el tema de peculado, sobre cómo se ha ido transformando el tipo penal del etnocidio, el exterminio de un pueblo originario. Era un tipo penal muy grande que explicaba 11 formas diferentes de exterminio y hoy es un tipo penal muy pequeño. Para cumplirlo se necesitan condiciones de intencionalidad muy claras y es totalmente reducido. Uno podría ir con cada uno de los delitos mirando el proceso político, porque el tipo penal del etnocidio, del genocidio, coincidió con el debate de la autorización de la Asamblea Nacional para explotar el ITT. Entonces, conforme avanzaba el debate para autorizar la explotación del ITT, el tipo penal del genocidio se iba quedando en su mínima expresión. Entonces ya actividades extractivas ya no eran etnocidio, intervenir en la zona ya no era etnocidio, hacer contacto no era etnocidio, alterar la cultura o las formas de producción ya no eran etnocidio. Y finalmente quedó muy pequeño. Y así podríamos hacer ese ejercicio con un montón de otras cosas y podríamos hacer ese ejercicio relacionándolo con otros temas. Uno de los que está en boga en los últimos días es el tema del peculado y el peculado por malversación. El peculado tenía muchas formas de cometerse. Por supuesto que todavía queda peculado en el Código Penal, pero en el anterior código una de las formas de cometer peculado era malversar los fondos, es decir, utilizarlos de forma indebida para provecho propio o de terceros. Hoy el Código Penal separa el tipo penal peculado de la malversación de fondos. La malversación va en un artículo aparte. Me van a decir, sí, pero ¿cuál es el problema si solo les han separado? La consecuencia de separarlo es que el peculado es imprescriptible y la malversación no. Y eso quiere decir que una serie de casos gruesos que en el país seguían sobre peculado, si es que la forma de peculado era malversación, hoy están prescritos. Esta es la solicitud que han hecho, por ejemplo, los hermanos Isaías a la Corte Nacional de Justicia la semana pasada, porque su tipo penal era peculado por malversación. Entonces, hay que mirar, porque el Código Penal es muy complicado y vamos a encontrarnos con una serie de sorpresas, artículo por artículo y conforme pase el tiempo. Les puedo comentar lo del tema Isaías porque ha sido público, su abogado ha dicho públicamente este argumento, lo ha explicado, lo ha fundamentado en derecho. Ha dicho que si la norma se cambia con posterioridad hay que aplicar según el principio de favorabilidad el indubio pro reo, la más favorable, aunque sea posterior. Eso es cierto como principio, eso es cierto. Y esto es lo que se conoce públicamente. También se debate que el tipo penal por el que estaría procesado, el tipo penal por el que habría levantado cargos la Fiscalía General del Estado en contra de algunos de los implicados en el caso Dusac, sería el tipo penal malversación y no el tipo penal peculado. La diferencia es que en este caso no se calificó el acto típico como malversación hace 10 años o hace 15, sino 15 días después de que el Código Penal ya estaba publicado. Entonces se aplicó el tipo penal que ya estaba en el registro oficial, la certeza de que 5 meses después iba a desaparecer de la línea del peculado.
Así que cada uno de los artículos penales, cada uno de los artículos del código y cada caso nos seguirá dando sorpresas con el paso del tiempo. Pero la mayor parte de nuestra atención ha estado dedicada al catálogo de delitos, a la parte sustantiva, la que describe qué delitos se cometen. Desde sabotaje, terrorismo, revelación de secreto, que es un tipo penal desastroso, no sé si ustedes ya lo han oído, pero el tipo penal dice palabras más, palabras menos, se los voy a decir casi exactamente. Quien revelare un secreto, quien por razón de su profesión, oficio o arte, conociera un secreto y lo revelare, y este pudiera causar daño, será privado con una pena de cárcel de 1 a 3 años. Como ustedes ven, el secreto no es ni profesional, ni industrial, ni es información de la que está exceptuada de la publicidad, según la LOTAI. Y además no es necesario que la revelación del secreto cause daño, sino solamente que pudiera causarlo. Que pudiera causarlo y ya se configura el delito, ¿no? Entonces, hay una serie de tipos penales, pero creo que les hemos dedicado mucha atención a los tipos penales, a la parte sustantiva del código, y le hemos puesto poca atención a las reglas. Yo hoy día les voy a invitar, y con la ayuda del doctor Parrilla, a que les pongamos más atención a las reglas procesales, porque es ahí en donde yo creo que están los mayores problemas del código. Ese es el libro segundo, es todo el que sustituye el Código de Procedimiento Penal. El libro tercero es el que sustituye el régimen de ejecución de penas. El régimen de ejecución de penas habría que vincularlo para discutirlo con todo el nuevo sistema penitenciario en el país, y yo creo que no hemos hecho tampoco ahí mayores avances. Sí tenemos cárceles más grandes, sí están nuevas, sí probablemente algunos de los índices de hacinamiento han mejorado. Denle un tiempo al código, ya van a ver el hacinamiento que tenemos en unos meses más. Pero podríamos ver, por un lado, algunas mejoras y por otro, cosas en las que también les sugiero, les invito a que pongamos nuestros ojos, ¿no? No sé si ustedes han podido revisar ya, por ejemplo, los protocolos de regulación para mujeres privadas de libertad, pero hoy está prohibido introducir a las cárceles material impreso. O sea, no podríamos llevarle a una persona presa un libro, por ejemplo. O hay unos protocolos que regulan exactamente de qué tamaño pueden ser los aretes de las presas. Propiedades que pueden tener una mujer privada de libertad, un par de aretes pequeños, una vincha pequeña, no sé por qué tendrían que regular el tamaño de los aretes, cuántos juegos de sombras, un nivel de control estrictísimo, y en las prisiones de máxima seguridad, de lo que entiendo, en las celdas de máxima seguridad, quienes están en ese régimen tienen 2 horas fuera de la celda por semana. Entonces, una cosa son los principios de Naciones Unidas sobre tratamiento de personas privadas de libertad, que están recogidos en el libro tercero, y otra cosa es el régimen penitenciario que se está implementando en el Ecuador en este momento. Y luego las disposiciones generales. Lo más importante en las disposiciones generales es que hay unas reformatorias para adolescentes infractores. Se mete todo un nuevo capítulo sobre procesos penales para adolescentes infractores. Este nuevo capítulo entra directamente al Código de la Niñez y Adolescencia. En resumen, ¿de qué se trata este nuevo capítulo? De bajar la edad de imputabilidad de adolescentes y de duplicar sus penas. Las penas privativas de libertad para adolescentes eran de hasta 4 años, según la reforma son de hasta 8 años, y las sanciones más fuertes se podían imponer desde los 14, hoy se pueden imponer desde los 12, así que hay una baja de la edad de imputabilidad y hay una subida de penas para adolescentes también en el código. ¿Cuánto suben las penas? Se duplican las penas para adolescentes. Este es un panorama general del código. Ahora yo les quiero mostrar los nuevos poderes de los fiscales. ¿Quién tiene más poder con el código, con el nuevo código penal? Los fiscales y los policías. Tienen una serie de nuevos poderes y atribuciones que antes no tenían. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era de tener jueces de garantías penales, que como su nombre lo indica, están encargados de evitar que los agentes del poder estatal se excedan en sus atribuciones y entonces vigilaban el cumplimiento de las garantías dentro del proceso. Eso es un juez de garantías penales. Hoy el juez de garantías penales está reducido a su mínima expresión y muchas garantías no le corresponden, porque hay esta serie de nuevos poderes para los fiscales. Voy a empezar con la parte de arriba. Los fiscales pueden impedir que cualquier persona se ausente por 8 horas de cualquier lugar. O sea, si un fiscal entra en este momento en esta sala, el fiscal puede retenernos hasta por 8 horas. Este poder no existía.
¿no? Porque hay la figura de la detención con fines de investigación, pero igual tenía que seguirse el procedimiento y las restricciones de una detención. En este caso no hay tal detención, no se cumplen con los requisitos de la detención, sino que el fiscal dice, voy a investigar algo, ustedes no pueden ausentarse de esta sala y tienen 8 horas los fiscales para retenernos a cualquier persona en cualquier lugar sin ninguna orden de detención. Esta es una forma de detención encubierta. Luego dice que le corresponde al fiscal, no al juez, disponer la práctica de las demás diligencias investigativas. Es decir, en el código se enumera cuáles son las diligencias que puede disponer un fiscal. En teoría no podría disponer ninguna. Tendría que pedirle al juez que disponga las diligencias. Bueno, hay una lista de las diligencias que puede disponer el fiscal y la lista se termina con la frase, las demás diligencias investigativas. Entonces el fiscal tiene el control del proceso y del proceso investigativo. El fiscal es coadyuvado en investigación y acusación por la Defensoría Pública de Víctimas. Esto merece todo un debate aparte, pero esta idea de duplicidad de funciones para que la Defensoría Pública defienda a las víctimas, cuando se supone que las víctimas están representadas porque la Fiscalía les ha quitado, se ha apropiado de la acción pública, se supone que entonces las víctimas están representadas por la Fiscalía. Ahora, el fiscal podría tener el auxilio de auxiliar al defensor público para que el defensor público haga algunas de las cosas en relación con las víctimas. El fiscal dispone la conciliación en fase de investigación, es decir, esta forma de terminación anticipada del proceso, suspensión condicional del procedimiento que antes debía ser calificada por un juez, ahora puede ser dispuesta por el fiscal. Sí, el fiscal, si ustedes han visto en las películas, hemos visto en las películas que los fiscales son los que les ofrecen tratos a las personas en las investigaciones para suspender un proceso. Bueno, eso exactamente, eso aquí no se podía hacer, sino que el fiscal podía negociar la suspensión del proceso y luego víctima, victimario, fiscalía, defensoría, las partes procesales involucradas tenían que ir delante de un juez y el juez era el que podía autorizar la suspensión condicional del procedimiento. Hoy lo harían los fiscales. Autorizan técnicas especiales de investigación, por ejemplo, los agentes encubiertos. En un segundo le voy a dedicar más tiempo al tema de los agentes encubiertos, pero manténganlo en su memoria. Los agentes encubiertos son quienes se infiltran en una organización, ¿no? Una organización delictiva o una organización ilegal, o cuando se sospecha que en alguna organización se pueden cometer actos ilegales, el Estado podría infiltrar a sus agentes, y ya les voy a explicar que esos agentes no tendrían ninguna responsabilidad penal por nada de lo que hagan mientras estén infiltrados, incluido matar. El fiscal puede solicitar medidas de seguridad para cualquier sospechoso. Las medidas de seguridad son distintas a las medidas cautelares de privación de libertad o de prohibición de ausentarse del país. Las medidas de seguridad son medidas relacionadas a la salud mental. Entonces el fiscal podría solicitar sobre cualquier sospechoso que le lleven a un manicomio, inclusive en fase de investigación. Esta es otra cosa extraordinaria. El fiscal puede cambiar la teoría del caso hasta antes del juzgamiento. Puede haber hecho toda la investigación procesándome por, por algún delito tributario y luego llegar a la fase de juzgamiento y decirme, no, ahora quiero que el juez sentencie suponiendo que usted ha cometido peculado. Esto para el derecho a la defensa es terrible, porque yo he pasado meses defendiéndome de un delito tributario, por ejemplo. O yo he pasado meses defendiéndome de un delito de hurto y de pronto el fiscal me dice que no ha sido hurto, sino que ha sido robo con violencia contra las personas. O he pasado meses defendiéndome de una lesión y el fiscal cambia su teoría del caso y me acusa de un intento de asesinato. Pero yo ya me defendí todo el proceso y actué mis pruebas para otro delito. Esto también estaba prohibido. El fiscal dice por qué empieza, por qué empezaba. Terminaba la indagación, empezaba la instrucción y el fiscal anunciaba cuál era su cargo. Ahora el fiscal puede cambiar en cualquier momento el tipo penal por el que me está procesando. El fiscal es quien debe recibir los testimonios anticipados de víctimas contra la integridad sexual y violencia de la mujer. Se permiten los testimonios anticipados. Esto no está necesariamente mal, habría que vigilar cómo se hace, porque ahí el problema también es el derecho a contradecirse, el derecho a contradecir de la parte procesada, pero esto también ya se venía analizando desde hace algún tiempo. El fiscal, entonces, según el nuevo código, puede recibir estos testimonios anticipados. Ahora les voy a contar los nuevos poderes de la policía.
pueden ir como agentes encubiertos. Ustedes ven en la parte de arriba, como agentes encubiertos, dice el código. Ahí está, para que vean exactamente lo que dice el artículo 483. El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal y civil por aquellos delitos en que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. Entonces, si para asegurar su aceptación en una banda, un agente encubierto tiene que matar, está exento de responsabilidad por matar. Si participa en un proceso, está exento en cualquier comisión de un delito, también está exento. Como ustedes ven, ¿cuáles son los riesgos más importantes? Bueno, desde la impunidad total para quien esté como agente encubierto o para quien, ya luego vamos a revisar, porque también está la discusión de quién le autoriza a ir como agente encubierto. En la primera versión que presentó el Ejecutivo, solo el fiscal, ni siquiera tenía que autorizar el juez. Pero el problema es, por un lado, la impunidad, o sea, la capacidad de hacer cualquier cosa de este agente de la policía, y por otro lado está el riesgo, y esto es lo que más se discute en la teoría, y es que un agente encubierto se puede convertir en un instigador para delinquir. Me explico. Yo no tengo la intención de cometer ningún delito, pero viene una persona y me dice, qué sé yo, para este contrato con el Estado necesito que usted me dé $1000, o $100, o $10, o para este cargo público, o para este contrato, necesito que usted me dé $10 y le aseguro que todo sale. Yo no lo busqué, yo no quise delinquir, no era mi intención, yo no preparé, nada, no habría hecho yo nada si no tenía una instigación. Pero viene esta persona y me instiga a delinquir, me busca, me propone, me muestra el camino, y supongamos que yo le doy $10. Hago eso y entonces me van a decir, muy bien, este señor era un agente encubierto y usted se va presa por coimar funcionarios. El problema con un agente encubierto es la instigación a delinquir. Si yo puedo identificar a alguien y decir, muy bien, le voy a procesar por tal cosa y voy a poner a una persona para que le instigue a cometer este ilícito. El que le instiga, como actúa como agente encubierto, no tiene ninguna responsabilidad por nada. Y yo, que no quería cometer el delito, que no lo habría cometido si no fuera porque tuve una presión para hacerlo, termino presa. Entonces, este es otro de los grandes riesgos del tema del agente encubierto, que se puede convertir potencialmente en un instigador para cometer delitos. Pueden manipular los objetos que los sospechosos envíen o transporten. Hay todo este tema de la entrega vigilada. ¿Esto contra qué rompe? Contra la idea de una cadena de custodia. Pueden proponer, con la supuesta venia del fiscal, que el procesado se convierta en cooperador eficaz. ¿No? Nosotros ya tenemos instalado desde hace algún tiempo la idea de esta como la sociedad del soplonazgo. El 1.800 delitos es eso, y el pagar por datos es eso, ¿no? Es el instigar a que la gente se denuncie entre sí. Lo cual, yo creo que es correcto y que es un deber de los ciudadanos, si es que sabemos algo hacerlo, pero la idea de pagarnos a cambio de información, primero es convertirnos en unos soplones, y segundo puede generar unas lógicas de violencia mucho mayores que las que evita, porque me imagino, por ejemplo, que puede ser una forma eficaz de quitarme la competencia en algún tipo de mercado, ¿no? Yo quiero mandar preso a mi competencia en la venta de narcóticos, llamo por teléfono y lo denuncio. Y eso puede generar unas formas más violentas de disputarse mercados, por ejemplo. Pero en todo caso, eso está en marcha con la política de los más buscados, con la política de pagar dinero de los 800 delitos, etc. Pero en este caso también la policía puede proponer que una persona a la que yo estoy investigando y procesando se convierta en cooperador eficaz. O sea, usted sople a toda la banda y no va a ser procesado. La policía puede hacer eso. La policía puede allanar un domicilio sin orden judicial. Este artículo es terrorífico. Si ustedes leen el artículo completo, ahora voy a ir por el artículo en mi cartera, pero si ustedes leen el artículo completo, el artículo empieza garantizando los derechos mínimos de un allanamiento. El artículo empieza diciendo que para allanar un domicilio se necesita orden escrita de un juez con la determinación clara de la dirección, el procesado, el domicilio y qué es lo que espero encontrar, qué estoy buscando.
¿sí? Hasta ahí el artículo está perfecto, son las garantías básicas para un allanamiento. Orden escrita de un juez que determine el lugar que voy a allanar.